pasa de moda. La palabra de Dios está vigente. Pareciera que es un libro antiguo, que es un libro ya viejo, porque fue escrito hace algunos miles de años ya, pero no ha pasado de moda. La Biblia tiene vigencia. Y aunque han tratado de desecharla, han tratado de menospreciarla, han tratado de decir que se contradice, que no lo han logrado demostrar, han tratado de demostrar que no es la palabra de Dios y sin embargo no lo han podido demostrar. Encontramos en la palabra de Dios que los tiempos se van cumpliendo, que muchas de las profecías que estaban anunciadas antes, muchos cientos de años antes de que sucediera, han sucedido, tal cual están escritas en la palabra. Hay muchas profecías que no se han cumplido todavía, hay muchas cosas que están por suceder y que muy probablemente, y estoy casi seguro que seremos nosotros la generación que vea cumplir todas esas profecías, ya escritas hace cientos de años. No es que se levanta alguien y ve las circunstancias y dice, yo digo que el próximo año va a pasar. No es un pronóstico, no es un pronóstico económico, no es un pronóstico del clima. La Biblia tiene una palabra efectiva que se cumplirá tal cual en este escrito. El mismo Señor Jesús lo dijo, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No dejará de ser válida la palabra de Dios nunca, es eterna. Pero además cada una de las cosas que están escritas en la palabra se cumplirán. Así es que veremos tiempos, veremos días, veremos cosas que quizás nos asusten o nos sorprendan por lo que está pasando, pero la palabra lo único que está demostrando es que es verdadera y que tiene cumplimiento lo que Dios dijo. Así es que en base a eso y con base a que la palabra de Dios es efectiva, como dice la Escritura, que es una espada de dos filos que penetra en la vida del ser humano, que penetra en su alma, que penetra en su cuerpo hasta los huesos y que se arraiga ahí. La palabra de Dios tiene esa capacidad de entrar en nosotros y producir vida. Así es la palabra de Dios. Así es que podemos usar la palabra de Dios, leerla, escudriñarla y entender las enseñanzas que la Biblia nos dice acerca de cuál debería de ser nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir. Y hoy quiero hablar precisamente de algo que tiene que ver con nuestra manera de vivir. Hay cosas que pasan en nuestras vidas que no podemos evitar, pero algo a lo que no estamos acostumbrados los seres humanos, que no sabemos qué hacer cuando esto pasa, no sabemos cómo reaccionar y la mayoría de las veces reaccionamos mal y al reaccionar mal tenemos consecuencias. Recordemos que todas nuestras decisiones tienen consecuencias. Entonces, aún las reacciones que tenemos ante ciertas cosas provocan consecuencias. Y una de las cosas a las que no estamos acostumbrados y no nos gustan son las críticas. No nos gusta que nos critiquen, no nos gusta que nos digan, dicen por ahí en mi tierra, nada más te estoy diciendo la verdad, no te estoy criticando. Y no nos gusta. Por ahí otra frase dice, la verdad no peca, pero incomoda. Y es que muchas ocasiones usamos la verdad para criticar. Y aunque sea verdad, si no sabemos cómo conducirnos, cómo reaccionar, cómo actuar ante la crítica, vamos a sufrir las consecuencias de la crítica. Y entonces cuando somos criticados, no sé si les ha pasado, pero de repente te dicen, oye, no recogiste tu ropa, la dejaste ahí tirada en el piso. Ay, ¿qué tienes? Solo son unos calzones. Y ahí estamos renegando de la crítica. O sea, sí nos dicen, oye, dejaste la toalla hecha bolas. Ay, que no le pasa nada, es un trapo. Se va a apestar. No, yo lo lavo, no importa. Y ni lavamos nada, pero no nos gusta que nos digan las cosas. No nos gusta que nos digan que hacemos malas cosas. Si la comida que guisaste no quedó simple y alguien te dice, es que quedó simple, ¿y qué? Yo cociné, a la otra cocinas tú, a ver si te queda igual de rico. Y no nos gustan las críticas nos confrontan. Y entonces reaccionamos ante la crítica. Si usted analiza un poco su vida, se dará cuenta que muchas de las discusiones, de los pleitos y los problemas que tenemos con otras personas, generalmente es cuando nos critican. Cuando nos dicen algo que nos incomoda. Y entonces no sabemos qué hacer. Y entonces tenemos que aprender a ser personas que aceptan la crítica.
Pastor, entonces siempre que me critiquen me tengo que quedar callado. No, yo no dije eso. Yo dije que tenemos que aprender a aceptar la crítica. Tenemos que saber cómo reaccionar ante la crítica. Para dejar de estarnos peleando con todo el mundo. Porque nos peleamos por eso. Nos peleamos, discutimos por eso. Discutimos porque pusimos las cosas mal, porque la pusimos donde no iba. Discutimos porque nos levantamos tarde y alguien me dijo, es que te levantaste muy tarde. Ay, ¿y qué? Yo me desvelé trabajando. ¿Y qué? O sea, discutimos por cosas, terminamos peleando por cosas que realmente no es la razón de lo que se nos está diciendo. Pero lo que sí pasa es que no sabemos aceptar la crítica. No nos gusta que nos digan algo, no nos gusta que nos hagan una observación. Déjeme decirle algo que es importante. Como hijos de Dios, vamos a ser criticados desde dos frentes. La crítica va a llegar a nuestras vidas por dos lados. Uno, va a llegar por el lado de aquellos que no creen en Dios. La crítica va a llegar por el lado de aquellos que no creen en Dios y te van a criticar tu fe, van a criticar tu conducta, van a criticar tus decisiones, van a criticar lo que tú hagas, lo que tú decidas, te van a criticar los que no creen en Dios. Y esa crítica es muy dura a veces, aunque a veces esté equivocada. No digo que siempre esté equivocada, porque entonces ahora sí ya no vamos a querer escuchar a nadie que nos haga una observación, que nos haga una crítica, ya no lo vamos a querer escuchar porque no cree en Dios. Y a lo mejor esa crítica que nos está haciendo vale la pena escuchar. Pero no queremos porque, no, como no cree en Dios, mejor ni lo escucho. Es el diablo el que me está hablando. Aunque tenga cara de diablo, pero no es el diablo. A veces las críticas que vienen de aquellos que no creen en Dios también vale la pena escucharlas. Y yo creo, es mi opinión personal, yo creo que todas las críticas que se hacen hacia nuestra persona deben ser escuchadas, todas. Lo que importa es qué haces con esa crítica. La reacción que tienes y cómo te conduces después de que fuiste criticado es lo que importa. Es lo que tienes que saber. Y yo espero que nos alcance el tiempo para poder explicarle acerca de cómo actuar ante la crítica. De manera que seamos personas que aceptan la crítica. Y entonces les decía yo que vienen dos frentes la crítica. Uno de los que no creen en Dios y la otra crítica es de los que sí creen en Dios. Porque aún los que creen en Dios te van a criticar. Y entonces tienes que saber que si el que te está criticando lo está haciendo por tu bien o lo está haciendo por perjudicarte. Y ahí generalizo, porque puede venir una crítica de alguien que cree en Dios y criticarte para destruirte, como también puede venir una crítica de quien no cree en Dios y te critica para destruirte, y viceversa también. Un cristiano, alguien que cree en Dios, puede criticarte para edificarte, para hacerte crecer, para que madures, para que seas una mejor persona, pero también un cristiano, pero no un incrédulo, o alguien que no cree en Dios, también te puede criticar para corregirte, para que te vaya mejor, para que las cosas, para que las cosas te salgan bien. Entonces, si nosotros nos la pasamos rechazando las críticas, porque creemos que todas las críticas son malas, y que todas las críticas nos destruyen, si nos pasamos rechazando las críticas, no vamos a mejorar. Y vamos a seguir siendo las mismas personas con los mismos problemas. Algo muy común dentro de la iglesia es que cuando el pastor, el predicador, el profeta, el apóstol, el que está al frente está predicando y dice una palabra, hace una observación acerca quizás de su propia experiencia o quizás de la experiencia de otros, y hace una observación acerca de una conducta o un comportamiento, cuando nos queda el saco, pues, lo está diciendo por mí seguramente. Nos sentimos aludidos y entonces rechazamos ya la enseñanza porque creemos que nos están criticando de manera personal. Y entonces cuando nos critican de manera personal, cuando la crítica viene hacia nosotros de manera personal, entonces rechazamos cualquier cosa, cualquier consejo, cualquier enseñanza, cualquier instrucción, porque creemos que es un asunto personal. Ya la trae conmigo el pastor, ya me agarró de bajada, todo el tiempo está hablando de mí. Cuando el mensaje no tiene que ver contigo, tiene que ver con la conducta del creyente. Entonces rechazamos la enseñanza, rechazamos el aprendizaje, rechazamos el conocimiento que Dios nos quiere compartir, porque Dios quiere vernos crecer. Dios no nos quiere ver en la misma condición de siempre. Pero ¿cómo podrías crecer si no hay quien te critique? Porque la palabra crítica, cuando hablamos, está de criticón, está criticando, es un crítico, es esto, creemos que la crítica es mala.
por sí sola. Pero no, la crítica no es mala, la crítica es la observación de alguien que está viendo cómo te conduce respecto a algo, y la observación que te hace tiene que ver con lo que estás haciendo. Y entonces, si alguien te está diciendo que lo que estás haciendo está equivocado, bien valdría la pena detenerse un poco y analizar si lo que me están diciendo es verdad, o solamente lo están diciendo para destruirme. Y entonces tenemos que aprender a distinguir cómo viene la crítica y saber qué es lo que dice la crítica respecto a nosotros. Y uno puede decir, pero ¿a poco eso dice la Biblia? La Biblia habla de la crítica, la Biblia nos da ejemplos de aquellos que fueron criticados y cuál fue la conducta, cuál fue la reacción, cuál fue la reacción que ellos tuvieron ante la crítica y qué hicieron al respecto. Y la Biblia está llena de ejemplos. No vamos a ir a todos los ejemplos porque no nos alcanzaría el tiempo. Solamente quiero tomar como principio, porque quizás no recorramos muchos pasajes de la Biblia hoy, pero quiero poner como fundamento en Primera de Pedro, capítulo 2, lo que dice el apóstol Pedro respecto a nuestro Señor Jesucristo y cuál fue la conducta y el comportamiento de aquellos que son criticados. ¿Cuál fue la actitud y el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros también tengamos esa conducta? Nuestro ejemplo es Jesús. ¿Sí está conmigo? Y nosotros caminamos hasta lograr ser como Él. No lo logramos de la noche a la mañana, nos esforzamos. La gente critica mucho a la iglesia y dice, es que la iglesia son una bola de hipócritas. Pues la verdad es que no somos tan hipócritas. Lo que pasa es que estamos en un proceso de ser mejores. Esta iglesia, la iglesia en general, la iglesia de Cristo, está llena de gente imperfecta. Cuando el Señor nos llamó a la salvación y nos llamó a seguirle, somos gente imperfecta. Que cuando venimos a Jesús aprendemos a cómo ser mejores hasta llegar a la perfección. Pastor, ¿podemos llegar a ser perfectos? La Biblia dice que esa es nuestra meta. Llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Esa es nuestra meta. ¿Cuál es nuestro objetivo como cristianos? Ser como Cristo. Esa es nuestra meta. ¿Cuesta trabajo? Por supuesto que cuesta trabajo. Si alguien le dice alguna vez, no, ser cristiano es lo más fácil del mundo, no le crean. Porque ser cristiano es complicado. Y no es que sea complicado porque sea difícil seguir a Cristo, sino que es complicado porque tenemos que dejar de ser nosotros para ser más como Jesús. Por eso es complicado. Y más cuando ya tenemos unos años caminados, cuando ya rebasamos, dicen por ahí que cuando ya rebasas los 25, ya te cuesta trabajo cambiar. Cuando todavía eres menor de 25, todavía puedes ser moldeado, todavía puedes aprender cosas nuevas, todavía puedes mejorar tu carácter, pero después de los 25 ya estamos amañados. Ya tenemos mañas raras y conductas raras que difícilmente vamos a poder cambiar si no decidimos cambiarlas. Porque es una decisión, tienes que tomar la decisión de querer cambiar. Y mientras no decidamos cambiar, mientras no querramos cambiar, las cosas van a seguir igual en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a escuchar la crítica. ¿Sí están? Dice uno de mis hijos, papá, ya sé que quiero ser de grande. Digo, ¿así que quieres ser de grande? Quiero ser crítico de comida. Ah, caray, ¿cómo que crítico de comida? Sí, porque los críticos de comida comen gratis, donde sea. Y le digo a mi hijo, sí, pero un crítico de comida tiene que ser objetivo, no emocional. Como lo tiene que ser un crítico de cine, como lo tiene que ser un crítico de teatro, como tiene que ser un crítico de escritura, un crítico de libros, como tiene que ser cualquiera que critica y vive de la crítica de manera profesional, además de haberse preparado para ello, tiene que ser objetivo. ¿Cómo tiene que ser? Objetivo, no emocional. Tiene que ser objetivo, porque si yo como crítico le tengo rencor a un escritor, cuando yo lea su libro y lo critique, ¿cómo va a ser mi crítica? Mala. Es un pésimo libro, es de lo peor que he leído, perdí mi tiempo leyendo esa porquería. Va a decir lo peor de ese libro. ¿Por qué? Porque está involucrando sus sentimientos. Y eso es la parte importante que nosotros tenemos que distinguir para poder asimilar la crítica. ¿Sí estamos?
Entonces, ¿la gente te va a criticar? Sí, te va a criticar. ¿Te va a juzgar? Sí, pero hay de aquel que juzga porque será juzgado. Es muy diferente emitir un juicio a emitir una crítica. Hoy no pretendo enseñarles a ser críticos, no ese es el propósito, pero sí quiero enseñarles hoy que hay cosas que nos pueden ayudar a aceptar la crítica, sea buena o sea mala. El provecho que saques de esa crítica es lo que vamos a aprender hoy. Amén. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 25. Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 20 al 25. Dice la Escritura, ¿ya está ahí? Dice la Escritura, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Dice el apóstol Pedro, si te critican, si te abofetean, si te andan hablando mal de ti porque te portas mal, pues ni modo, tiene su mérito. Pero si te juzgan, si sufres haciendo lo bueno, ahí sí, esto le agrada a Dios. Y eso parece sencillo hacerlo. Sí, yo sufro por causa de Jesús. No está hablando de hacernos mártires. Está hablando de conducirnos correctamente, de manera que cuando alguien te señala con el dedo, tú sepas qué hacer con eso. Y el apóstol Pedro no se queda ahí, sino que nos da ejemplo. Dice, pues para esto fuiste llamado. ¿Para qué fuiste llamado, hermano? Para que te abofeteen. De haber sabido ni me convierto. De haber sabido ni me acerco a Jesús. ¿Para qué fuiste llamados? Para que te abofeteen. Pero para que te abofeteen haciéndolo bueno. ¿Sí está conmigo? Si te abofetean haciendo lo malo, hermano, te lo ganaste. Que te den 2 para que se te quite. Pero si te abofetean haciendo lo bueno, dice el apóstol Pedro, para esto fuisteis llamados. Y dice Pedro, no nada más porque sí, no te llamó Dios para sufrir, te llamó Dios porque ibas a sufrir, pero te dejó ejemplo en Cristo de lo que es lo que tenías que pasar. Porque dice el apóstol Pedro, dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuál es el ejemplo que tenemos que seguir? El ejemplo de Jesús. Luego dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Con eso oramos y ya nos vamos. ¿Para qué le agrego yo lo que dice Pedro? Pero bueno, le voy a agregar un poco. Dice el apóstol Pedro que el Señor Jesús sufrió por causa nuestra. Él padeció por causa nuestra. Pero ¿cuál era la actitud de Jesús? Que sin deber nada, que sin haber hecho nada, sin ser el causante del juicio que se hacía contra él, lo soportó. Ahora, entendemos nosotros, porque lo hemos leído muchas veces y hemos hablado de ellos en diferentes mensajes, entendemos que Jesús sufrió todo eso por amor a usted y a mí. Mientras él lo maldecían, con ganas de pedirle al Padre que mandara una legión de ángeles o 2 legiones de ángeles, con ganas de pedir ángeles en su auxilio, él no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué Jesús no abrió la boca y mandó que cayera fuego del cielo, que bien podía hacerlo? ¿Por qué Jesús no oró para que todos ellos fueran exterminados?
¿Por qué Jesús no maldijo a ninguno de ellos? Ni a sus familias, ni a sus generaciones. ¿Por qué Jesús no lo hizo? Por amor a ti y a mí. Por eso no lo hizo. Porque entonces, si Él caía en la trampa de responder a cada una de las cosas que se decían contra Él, Él caía en esa trampa, el efecto del sacrificio iba a ser inútil. Porque había sido profetizado que aquel Mesías que viniera a redimir al mundo y a redimir a la nación de Israel, aquel Mesías tenía que ser conducido como oveja al matadero, que no iba a salir cosa alguna de su boca. Y si él quebrantaba eso, abriendo su boca y quejándose o maldiciendo a aquellos que lo vituperaban y lo lastimaban, entonces no hubiera tenido cumplimiento esa palabra, y entonces su sacrificio no hubiera servido para que nosotros fuésemos libres del pecado. ¿Sí está conmigo? Ahora, Jesús lo entiende. Jesús lo entiende que hay un propósito mayor, que hay una causa mayor, que hay una condición mayor a la que Él quiere llegar. Él no está observando lo que le está pasando en ese momento. Él no está poniendo los ojos en aquel que lo está criticando, o en aquel que lo está maldiciendo, o en aquel que lo está lastimando. Él no está poniendo sus ojos en esa circunstancia. Él está poniendo sus ojos más allá de esa circunstancia. Y lo dice Filipenses capítulo 2, donde dice que el Señor Jesús miró más allá de la cruz, menospreciando lo oprobio, esperando la gloria que venía después de la cruz. Por eso nosotros podemos llegar a ser perfeccionados como Cristo fue perfecto, así nosotros podemos llegar a serlo, pero no vamos a llegar a ser perfectos como Cristo mientras sigamos mirando nuestras circunstancias. Mientras sigamos mirando los problemas que estamos teniendo, mientras sigamos mirando a aquellos que nos juzgan y nos critican y hablan de nosotros sin razón, sin argumentos, sin verdad, porque entonces eso nos afecta y nos detiene. Entonces, ¿por qué vale la pena? ¿Por qué, pastor? ¿Pero por qué vale la pena aceptar la crítica? Porque te hace mejor, hermano. Porque estás mirando más allá de la cruz, porque estás mirando más allá de las circunstancias y no te vas a enganchar con una crítica que te saque de quicio y que te haga pelear con otra persona. ¿Alguna vez ha peleado, ha discutido con alguien que seguramente después de que discutió dije, no debí de haber peleado? No debí de haber discutido, no debí de haber levantado mi voz. Si tan solo me hubiera callado, todavía tendría amistad con esa persona, todavía podría recurrir a esta persona, todavía me llevaría bien, o hubiera evitado mucho dolor y mucho sufrimiento. Porque cuando nos enojamos, hermano, no sé si a usted le pasa, pero cuando nos enojamos, nos transformamos, nos volvemos demonios. Y no es que seamos demonios, nos volvemos en uno. Y hablamos y decimos y cuánta cosa sale de nuestra boca. Revise un poquito su pasado. A lo mejor ahorita yo espero que ya no se enoje a ese grado, ¿verdad? De convertirse en un demonio. Yo espero que ya no. Pero cuando nos enojábamos y maldecíamos, ¿por qué causa lo hacíamos? ¿De verdad valía la pena abrir tanto nuestra boca? ¿De verdad valía la pena decir tantas cosas que dijimos? Yo estoy seguro que no. Porque ningún pleito, ninguna discusión, ningún alegato es algo sano. Ninguno. Por más que digas, es que tengo razón. No, aunque tenga la razón. Yo aprendo y leo la Biblia que vale más tener paz que tener razón. Vale más ganar la paz y la armonía y la unidad del espíritu. Vale más que ganar porque tuviste razón. Muchas veces yo discutía y humillaba a 2, 3 personas por ahí, las ponía en su lugar y terminaba y decía, le gané. Le gané, le puse una arrastrada, me quiso decir esto, le contesté, me quiso hablar así, le hablé, me quiso gritar y le grité, y cuando se quiso poner bravo, me puse bravo. Y creí que salía ganando. ¿Sabe qué? No, la verdad es que perdí. Perdí mucho. Recuerdo cuando era pequeño, tenía como 8 años, había un amigo mío en la primaria, creo que era el único amigo de veras que tenía. Tenía otros más que después maduró la amistad y crecimos, pero en aquel tiempo yo era un niño que no podía comprarse, porque mis papás consideraban que no era necesario, pero no podía comprarme un carrito
como los Hot Wheels. Mi papá me compraban otros carritos más de lámina, no sé si se acuerdan de los carritos de lámina, no los Hot Wheels, sino los que eran lámina de hojalata, y que se desarmaban, no los podías hacer fuertes porque se desarmaban no corrían bien las rueditas porque eran de lámina. Entonces jugábamos 3 o meta, como se llamaba, y le pegabas y esos nunca avanzaban. En cambio los Hot Wheels, como traían rueditas de goma y lubricadas, o no sé cómo venían, pero corrían esos que todos te arrastraban. Entonces tenía este amigo que siempre que en el recreo de la primaria salía a jugar con él. Y había unos arbolotes, no sé cómo se llaman esos arbolotes, de unas hojas grandes y que sus raíces sobresalen de la tierra. Y entonces nos íbamos a esos árboles ahí en la escuela y hacíamos ciudades en esos árboles. Y eran las casas, y él llevaba sus carros. Yo no llevaba los míos porque me daban vergüenza, pero él llevaba sus carros y jugaba con él. Y nos dábamos unas divertidas, todo el recreo, ni comíamos, hermano, en el recreo. O íbamos, comíamos rápido, o estábamos con la torta aquí en la mano y con los carritos en la otra. Y nos la pasábamos jugando todo el recreo. Y salíamos de la escuela y todavía nos íbamos a jugar unos 5 o 10 minutos antes de que llegaran por nosotros o tuviéramos que irnos a casa. Y me quedaba jugando con él todo el tiempo. Iba a su casa y él iba a la mía y jugábamos. Pero un día, a los 8 años, un recreo, él me dijo que le gustaba una niña. Y a mí esa niña también me gustaba. Y entonces él me dice, a mí me gusta esa niña. Y me enojo, hermano. No te puede gustar la misma niña que a mí me gusta. 8 años, ¿qué vas a saber? Los 8 años. Y empezamos a discutir. Después discutimos por otras cosas, ya no por la niña. Pero nos empezamos a decir de cosas, hermano. Pero de cosas de verdad dolorosas, hirientes. Para un niño de 8 años, las palabras que usábamos, decirle a mi amigo, decirle, es que tú estás gordo y nunca se va a fijar en ti, hizo que él se enojara conmigo. Él era atractivo, era de ojo claro, güerito, pues venía de una familia de recursos y él era güerito, pero estaba llenito. Entonces yo estaba flaco, pero pues nada atractivo. Entonces, a ti nunca te va a seguir una niña porque estás gordo. Hermano, se enojó conmigo y que me agarra trompadas. Y por más que yo quería pegarle, pues estaba más fuerte que yo, y por más que no le daba uno solo. Y él me daba y me daba hasta que vino el director y nos separó. Lo curioso es que era casi fin de año, ya estábamos terminando el ciclo escolar. Ya venía verano, ya nos íbamos a terminar el grado en el que estábamos. Y todo el verano, los veranos anteriores, las vacaciones de primavera, las vacaciones de invierno, casi me la pasaba en su casa, casi. No todos los días, pero iba muy seguido a su casa. Pero esa ocasión, como discutimos todo el verano, no pude ir a su casa. Entonces, cuando yo quería jugar, le voy a hablar a Rogelio. Y resulta que decía, no, nos peleamos. Y no le voy a hablar hasta que él me hable. El asunto es que pasó todo el verano. Cuando regresamos a clases, yo esperaba verlo en mi grupo. Porque en aquellos tiempos, los que entraban en primero, se iban a segundo, se iban a tercero, se iban a cuarto, se iban a quinto y así. Echabas toda la primaria con los mismos compañeros, a menos que te cambiaran de grupo tus papás, pero casi siempre te echabas toda la primaria con tus compañeros. Entonces yo dije, ahora regresando ya vamos a ser amigos. Yo tenía la ilusión, a mí ya se me había pasado el coraje. Es más, ya se me había olvidado hasta porque habíamos peleado. Y dije, ahora que regresamos a clase, y resulta que el siguiente año, él ya no regresó a la escuela. Su papá era agente de ventas de una empresa, de una automotriz, creo, si no me equivoco. Y se fue a vivir a Acapulco. Nosotros vivíamos en Iguala, él se fue a Acapulco. Y le perdí la pista. No lo volví a ver. Y me dolió tanto haber perdido ese amigo. Tanto, que lo busqué por años. Y le hablaba a los amigos, oye, ¿qué saben de fulano? Oye, ¿qué saben? No, nada. Hasta que el año pasado, un vecino de mi cuadra, lo contacté por Facebook y hablamos de algunas cosas y le digo, ¿te acuerdas cuando jugábamos con Rogelio? Sí, qué padre que jugábamos, porque el otro con el que estaba hablando era uno más rico todavía que nosotros, y él tenía alberca. Entonces nos íbamos a su alberca, él, el Rogelio, y yo y otros más, y nos la pasábamos juntos. Y le digo, ¿qué sabes de Rogelio? Y dice, pues está en Acapulco. Y cuando me dijo eso, dice, este sí sabe. Y sentí así como que me volvía el alma al cuerpo, mi pedacito de amigo que
había perdido, y lo volví a contactar y nos volvimos a poner en contacto. Y platicando le decía, ¿te acuerdas cuando peleamos? Dice, sí, vaya, qué ridículos fuimos. Le digo, lo que no se me olvida son los trancazos que me diste, man, que yo no te di ninguno. Y me dice, oye, ¿y por qué peleamos? Digo, no sé. Y me dice, ¿sabes qué no se me olvida? Que me dijiste que estaba mal. Le digo, sí, eso fue lo que hizo que tú te enojaras conmigo y te me fueras así. Y nos recordamos, y eso por eso me acuerdo de todo lo que pasó. No es que tenga muy buena memoria de lo que pasó a mis 8 años, porque lo que él me contó y lo que yo le conté hizo que volviéramos a recordar todo lo que había pasado. Pero hermano, de los 8 años a los 45 años, fueron 37 años que yo perdí un amigo. 37 años. Cuando yo estaba pensando eso, dije, wow, qué bárbaros, qué tontos, los dos. Pero, ¿cuántas cosas no has perdido por una discusión? ¿Cuántas amistades? ¿Cuántas relaciones familiares? ¿Cuántas personas se han alejado de ti por una discusión? ¿O tú te has alejado de ellos por una discusión? Y si analizamos un poquito, yo analizando las palabras de lo que le dije a mi amigo y de lo que él dijo, porque no le digo lo que él me dijo a mí, porque no quiero que lo sepa, pero los dos nos enojamos por la crítica que nos hicimos. Todo el tiempo que fuimos amigos, nunca nos criticamos. Nunca nos criticamos si él era gordo, si yo era flaco, si él era de ojos claros, si yo estaba cabezón. Nunca nos criticamos eso, nunca nos dijimos eso. Hasta el momento que hubo una diferencia. Y ahí fue donde discutimos. Donde la crítica de uno al otro no la soportó y al revés. Las discusiones que tienes en tu familia, con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo, con la gente que te rodea, las discusiones que tienen, analiza un poco, ¿no han sido por una crítica? ¿No han sido por algo que te dijeron, por algo que te criticaron? Por si llegaste tarde, por si no te quedó bien, por si no lo hiciste correctamente, por si eres desorganizado, por si eres impuntual, por si eres poco amable, poco amoroso. No sé, las discusiones que hemos tenido han sido por una crítica. Y es porque no hemos aprendido a ver más allá de lo propio. Es porque no hemos aprendido a ver más allá de las palabras que nos han dicho, de la ofensa. No hemos aprendido a ver más allá de las maldiciones que lanzan contra nosotros. No hemos aprendido, y como no hemos aprendido, entonces nos duele y entonces reaccionamos. Y cuando reaccionamos es cuando se desata la bomba. Y el apóstol Pedro nos dice que el Señor Jesús dice, nos dejó ejemplo. ¿Nos dejó qué? ¿Y el ejemplo para qué es? Para seguir el ejemplo. Cuando tú compras algo para armar, un mueblecito, te ponen los dibujitos para que veas cómo va. ¿Qué es lo que te están diciendo? Este es el ejemplo de cómo tiene que quedar. Yo me acuerdo cuando fuimos a comprar una tienda de campaña para mis hijos, que queríamos tiendas de campaña porque ellos querían irse de campamento, y fuimos a comprar las tiendas de campaña. Y entonces mi esposa veía el precio y decía, este es el precio. Mira, esta está más barata, no, esta está muy cara, esta nos conviene, esta la podemos pagar. Entonces mi esposa veía el precio, yo no veía el precio. ¿Sabe qué es lo que estaba viendo? La imagen que viene en la envoltura de la tienda de campaña, porque yo quería ver cómo se armaba la campaña, cómo iba a terminar armada la campaña. Y entonces cuando yo terminara, veía la imagen y decía, esta sí me gusta, esta no me gusta, esta me parece que está bien, es amplia, ya veía las dimensiones y decía, sí cabe, porque las compramos cuando estaban chiquitos. Entonces, cuando estaban chiquitos en cualquier tienda cabían, pero dije, no, cuando crezcan, estos van a crecer a 2 metros seguramente. Y cuando crezcan ya no van a caber, entonces necesitamos algo que les dure. Y yo veía cómo terminaba y me decía, pues, ¿a qué miras? Yo digo, ¿cómo se ve la tienda? Y dice, ¿para qué? Si ahí viene el instructivo. Le digo, sí, lo que me interesa es ver cómo la vamos a terminar. Y entonces cuando les compramos las tiendas, mis hijos abrieron las tiendas de campaña y las armaron ahí en la casa. Y cuando las armaron, no creen que tomaron el instructivo viene. Pero no agarraron el instructivo. ¿Qué creen que es lo que estaban viendo? La imagen de cómo debería de quedar.
Y entonces cuando terminan dicen, no, es que le falta esto, es que me sobró esta pieza, es que no le pusimos esto. Y le digo, es que es la diferencia entre solamente ver el final y ver el instructivo. Y el Señor nos dejó ejemplo, no solamente del final de su victoria en la cruz del Calvario, sino del proceso que tuvo que vivir para alcanzar un hombre que es sobre todo un hombre. ¿Sí está conmigo? Entonces tenemos un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Nuestro Señor Jesucristo. Y dice, en el versículo 23, perdón, el 22 dice, en el cual no hizo pecado, pero en el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Es decir, Jesús nunca pecó, ni mintió. Pero cuando le maldecían, Jesús contestaba. ¿Sí dice eso? Cuando le maldecían, él no respondía. A él lo maldecían y él no maldecía. A nosotros nos maldicen y ¿qué tenemos? No, hombre, hasta nos faltan palabras. De repente no vamos seguido al distrito, pero cuando hemos ido, de repente uno empieza a tocar el claxon y se arma la orquesta. Todos a tocar el claxon. ¿Va? ¿Por qué? Porque nos maldicen y maldecimos. Y luego dice, y cuando padecía, él no amenazaba. Es decir, cuando dice cuando padecía, es cuando lo estaban castigando, cuando lo estaban maltratando, cuando lo estaban azotando. Él no decía, ahorita la salida nos vemos. Ahorita viene la mía, ahorita van a ver, voy a pedir ángeles y van a ver cómo voy a traer la banda y vas a ver. Él no correspondía así. Él padecía y él no amenazaba. Él aguantó. Y entonces esto nos va a dar, aunque no dice mucho este texto, pero nos va a dar algunos tips para poder aceptar la crítica. Primero, tienes que distinguir si la crítica es constructiva o destructiva. Tienes que distinguir. Y entonces, lo primero que tienes que hacer cuando alguien te critica es, tienes que saber si lo que te están diciendo es para ayudarte a ser mejor o es para destruirte. Generalmente, y la mayoría de las veces, cuando en tu casa alguien te hace una observación, por ejemplo, si tú eres de los que dejan la toalla hecha bolas después de que la usas y la toalla se apesta y todo el tiempo te están diciendo, recoge la toalla, tiende la toalla, extiéndela ahí en el lazo, bueno, en la silla, pues ya de perris ahí en la silla, extiende. Si todo el tiempo te están diciendo eso y todo el tiempo te enojas porque te lo dicen, todo el tiempo te molestas cuando te llaman la atención, tú no estás entendiendo lo que te están diciendo. Lo que estás pensando es que te están criticando en el sentido de destruirte. Y la verdad es que no, hermano. Uno puede pensar, no, pues lavo la toalla, si se apesta lavo la toalla, pero no entiendes que es más agua, que es más jabón y que es más tiempo. Y luego si es la única toalla que tienes, al rato con qué te secas. Terminas usando la de otro. Y entonces ahora ya usaste la mía y la dejas hecha bolas igual y se apesta. Entonces, cuando nos critican, tenemos que ver si la crítica es constructiva o destructiva. ¿Cómo sabes eso? Lo que te están diciendo no tiene que ver con tu persona, tiene que ver con tus acciones. Mi esposa y yo discutimos mucho tiempo. Hoy ustedes nos ven y de repente tenemos diferencias, pero las resolvemos rápido. Nuestras diferencias antes, cuando teníamos diferencias, duraban semanas. Estábamos enojados por semanas, estábamos molestos, nos hablábamos porque no teníamos con quién platicar, nada más nos teníamos ella y yo, entonces teníamos que hablarnos. Pero discutíamos mucho tiempo y estábamos enojados por mucho tiempo. La razón era simple. Yo pensaba que cuando ella me hacía una observación era porque no me amaba. Ella me decía, es que dejaste los calcetines ahí botados. Qué trabajo te cuesta recogerlos. No me aman, no me quieren. Y yo me enojaba por la observación que ella me hacía. Y me ponía molesto porque yo creía que me estaba criticando a mí como persona, pero estaba criticando mi acción. Entonces tú puedes observar si la crítica es constructiva o destructiva en base a lo que están criticando. ¿Qué están criticando? Están criticando tu persona o tus acciones.
Y entonces cuando critican tus acciones, tú debes de considerar y revisar si lo que hiciste estuvo bien o estuvo mal. ¿Sí me explico? Si cuando tú revisas lo que hiciste y dices, no, lo que hice está bien, haces un recuento, revisas, te regresas un poco y dices, no, pues estuvo bien, no fue malo lo que hice. Entonces tienes que observar si la crítica lo que está buscando es destruirte o no. Si lo que hiciste está mal, hermano, escucha la crítica y corrígelo. No te ofendas tan pronto. Escucha lo que te están diciendo y corrígelo. ¿Sí está conmigo? Una de las razones por las que no ando dando o repartiendo consejos por cualquier lado, sino que espero que se me pregunte para dar mi consejo, una de las causas por las que tomé esa decisión es porque cuando tú dices algo, la persona lo toma personal. Dice, ya me está criticando, ya me está juzgando. No. Tienes que tener cuidado. Si lo que te están juzgando es tu persona o tus acciones. Si juzgan tus acciones, revísalas. Si lo que hiciste estuvo bien, honestamente, porque luego somos muy pretenciosos y nos autojustifican. No, yo lo hice bien. Si no te gusta es tu bronca. No. Si te lo están diciendo es por algo. Cuando mi esposa, yo le ayudaba a lavar los trastes y ella me decía, es que los lavas mal. A mí me ofendía. Pues ya no los lavo. Lávalos tú. Yo te estoy ayudando. Como si yo no comiera en la casa, ¿verdad? Yo te estoy ayudando. Si tú no aprecias y valoras lo que yo hago, es tu problema. Entonces yo ya no lo lavo más. Entonces ya otra vez se me pasaba el coraje y volví a lavar los trastes. Y me volví a decir, es que lo lavan mal. Otra vez, por eso no te ayudo, porque tú siempre me estás criticando lo que yo hago. Hasta que un día yo había lavado los trastes, mi esposa no estaba, había ido a una reunión en la iglesia. Entonces me dice, ahí está la comida y dejé todo, y yo había lavado los trastes. Entonces yo saco un plato y me sirvo, y ya voy con la cuchara sobre el plato y veo una manchota ahí. Un pedazo de aguacate embarrado. Ahí. Ya seco, ahí pegado, así como se pega el aguacate. Ahí estaba el aguacate. Y cuando voy a poner la cuchara de comida, digo, este plato está sucio. Ceci, que no lava bien los trastes. Y me cae el 20. Tú lo lavaste anoche. ¿Quién lo dejó así? Pues tú. Mientras no me tocaba a mí la porquería que yo hacía, me enojaba cuando me criticaban. Hasta que me tocó a mí ver lo que yo hacía, dije, pues sí, lo estoy haciendo mal. Y entonces cambié mi manera, ahora los lavo como ella me enseñó. Y quedan bien. Pero pasa lo mismo con todo, hermano. Con todo. En tu trabajo. Cuando alguien critica lo que estás haciendo, tienes que poner atención, a lo mejor si lo estás haciendo mal. Entonces, si te están criticando lo que estás haciendo, revísalo. Y si lo hiciste bien, si te esforzaste, lo hiciste bien, yo le digo a mis hijos, da tu 100%. Si con tu 100% la gente no te califica correctamente, no te preocupes, tú hiciste lo mejor que podías. Ahora aprende para que la siguiente vez lo hagas mejor. Pero cuando nosotros nos ofendemos porque critican nuestras acciones o lo que nosotros hacemos, no aprendemos, hermano. Porque siempre nos vamos a justificar. Yo lo hago bien, si a ti no te gusta, es tu problema. ¿Y cuándo vas a hacerlo mejor? Nunca. Porque no aceptas la crítica. Las cosas se mejoran cuando se critican. ¿Sí está conmigo? Entonces, cuando alguien critique lo que haces, revisa. Si lo hiciste bien, bueno, ya no puedes hacer algo mejor de lo que hiciste, que yo estoy seguro que sí lo podemos hacer mejor, pero ya, ok, perdón, lo que hice no te gustó, la siguiente vez lo haré mejor. En lugar de justificarte y decir, no, yo no, el plato que no se limpia, no. Mejor busca la siguiente vez hacerlo mejor. Pero si critican tu persona, debes de tener mucho cuidado, porque las críticas destructivas lo que están buscando es destruir tu persona. ¿Sí está conmigo? Entonces, si critican tu persona, tienes que tener cuidado de que lo que te estén diciendo te edifica o te destruye. Ya no son tus actos, ya no es lo que hiciste, ya no es tu trabajo, ya no es tu desempeño, ya no son tus acciones, ahora es tu persona. Y entonces, cuando critican tu persona, el único
que puede realmente decir si lo que hiciste fue con nobles intenciones o con malas intenciones. Porque somos muy astutos los seres humanos para decir, no, yo no te quería ofender, pero te ofendí. No, lo que te dije no era para lastimarte, tú te lo tomaste mal. No, mi hermano, si en tu corazón estaba la intención de lastimar, por supuesto que ibas a lastimar. Pero como somos muy astutos, nos autojustificamos diciendo que lo que hicimos realmente no fue esa la intención. Entonces, cuando es una crítica constructiva, tienes que asimilar lo que te están diciendo para corregirte. Y si la crítica es destructiva, hazte una pregunta. ¿Por qué te están criticando? Cuando alguien te critica, pregúntate, ¿por qué me están criticando? Y otra pregunta que te tienes que hacer es, ¿quién me está criticando? Y así tú vas a determinar si la crítica es constructiva o destructiva. Porque si mi esposa me está haciendo una observación, a menos que quiera el divorcio, su crítica es con el afán de destruirme o de edificarme, dependiendo cuál sea su intención. Pero yo creo que en tu casa, en tu familia, en la iglesia, la intención de una crítica no es destruirte, sino edificarte. Entonces, ¿por qué me están criticando? ¿Y quién me está criticando? Si tú te haces esas dos preguntas, vas a llegar a la conclusión si la crítica es constructiva o destructiva. Otra más. Punto número 2. No te tomes a ti mismo tan en serio. Las personas más felices son aquellas que se saben reír de sí mismas. No los que se ríen de los demás, esos no son tan felices. Las personas más felices son las que se saben reír de sí mismas. Cuando algo les sale mal, se ríe. La regué. Ni modo, bueno, lo corrijo, ¿no? Tampoco son cínicos. Sino que no se toman las cosas personales tan en serio. Vale la pena reírse. Vale la pena que alguien te diga, oye, te quedó chueco. Oye, sí es cierto. Parece la Torre de Pisa. Que tú mismo critiques lo que tú haces y tú mismo te rías de las cosas que hiciste mal o de las cosas que no te salieron tan bien, ayuda a poder superar la crítica. Porque si somos tan estrictos con nosotros mismos que no queremos reírnos de nosotros mismos, menos vamos a soportar que alguien más se ríe de nosotros. ¿Sí está conmigo? Uno de los problemas más fuertes de salud en el ser humano son los problemas estomacales. Y la mayor parte de esos problemas estomacales son por los corajes que hacemos. La colitis, la cistitis, todas las citis que nos dan en el estómago, hasta el cáncer de colon y el cáncer de estómago, vienen por ser tan enojones. No sea tan enojón, relájese un poco. No se tomen las cosas tan en serio. Yo no estoy diciendo que sea un cínico o un irresponsable, no estoy diciendo eso. Tenemos que ser responsables. Tenemos que evitar el cinismo. Pero sí puedo reírme un poco de cuando me equivoco. Sí puedo reírme un poco de cuando me falla. Decir, híjole, me salió mal. Ok, lo voy a corregir. Y cuando te dicen, oye, dejaste tu calzón colgado ahí en el baño. Era para que se secara tantito, pero ahí voy, ahorita lo recojo. Era para presumir que tengo buenos chones. Hay que reírse un poco, no tomárselo tan en serio. Y eso entonces cuando alguien te critique, no te lo vas a tomar tan en serio. O sea, no te lo vas a tomar a personal. No digo que no sea serio el asunto. Acuérdate, la crítica es importante. Pero no te lo vas a tomar a personal. Cuando te lo tomas a personal es porque no has aprendido a reírte de ti mismo. Cuando todo lo que te dicen, oye, es que llegas tarde. Si ellos supieran las cosas que tengo que hacer, y entonces te lo tomas a personal, entonces ya no vas a poder aceptar una crítica, una observación. Nadie te va a poder decir nada. Es más, ya nadie te va a querer decir nada porque te pones de malas. De repente la gente nos mira y dice, no, ni le digas, no, cállate. La vas a provocar.
lo vas a provocar. No, déjalo así, tranquilo, está bien. Y entonces parece que todo marcha bien, pero en realidad no marcha bien. Lo que tienen es miedo a que explotes, porque no aceptas la crítica. ¿Sí está conmigo? Ok. 3. Siempre que viene una crítica, mira más allá de la crítica. Es decir, observa qué va a pasar si tú lo corriges. ¿Qué va a pasar si tú cambias? No te quedes con la crítica como el insulto que no querías que te dijeran, porque pensamos que una crítica es un insulto. ¿Sabe que hay gente, ya se los mencionaba al principio, que vive de la crítica? Y hay a quienes le pagan por criticar. Y viven de eso, hermano. Las revistas de espectáculos de eso viven, de la crítica. Ahora, ¿sus críticas son edificantes? No. Y hay artistas que se obsesionan con la crítica. Ya los criticaban en la revista tal y ya salen a dar una conferencia y ya salen a actuar y a decir, no, es que eso te dijeron. Espérate, corrígete. Mira más allá de la crítica. ¿Por qué? Alguien vio cómo estabas y en qué condición te encontrabas y te hizo la observación. Ya mides si es buena, si es crítica constructiva o si es crítica destructiva. Ya me diste eso. Ahora, mira más allá de la crítica. Ya me criticaron, ¿qué tengo que hacer? Lo que sigue. Ya sea mejorar por la crítica que me hicieron o no tomar en cuenta la crítica. Yo sigo andando. Mi camino continúa. Mi camino no se detiene por la observación que me hicieron. ¿Sí está conmigo? No sé si le pasa, pero de repente te dicen, oye, ¿y vas a llegar tarde? Ah, ya me estás fiscalizando, que eres policía o qué cosa. Y nos molesta. ¿Por qué nos molestamos que nos hagan una observación? A mí me decía mi esposa, ¿y a qué hora llegas? Yo decía, pues qué. O sea, yo no voy a otro lado, yo no voy a una cantina, no voy con mis amigos, de mi trabajo a la casa, de la casa al trabajo. ¿Por qué me estás preguntando a qué hora voy a llegar? Ah, porque quería saber si podíamos ir al centro comercial. A lo mejor la persona para decirte algo o pedirte algo no te lo dice de la mejor manera, pero como siempre estamos a la defensiva, ante cualquier comentario reaccionamos. Y ahora cuando mi esposa me dice, ¿a qué hora vas a llegar? Ya no me ofende. Lo que le digo, como a las 3 o a las 4, no sé, ¿necesitas algo? ¿Quieres que llegue más temprano? El problema es que a veces nos sentimos fiscalizados, nos sentimos que está la policía detrás de nosotros. Y no es eso, hermano. Las otras personas también tienen necesidades. Las otras personas también tienen planes. Y de repente, que no sepan a qué hora vas a llegar, pues no saben si hacen planes contigo o no. Pero como siempre estamos a la defensiva, nadie nos puede decir nada porque ya nos ofendemos. Entonces siempre mira más allá de la crítica. ¿Por qué me lo estará diciendo? ¿Espera algo de mí? ¿Quiere algo conmigo? ¿Tiene planes? ¿Le ofendí? A lo mejor mi actitud le está dañando y quiere ver cómo resolverlo. Mira más allá, no te enfrasques en la crítica. Observa que la vida continúa y que puedes mirar qué sigue después de ese momento. ¿Sí está conmigo? Ahora, tenga mucho cuidado respecto a la crítica, porque para poder mirar más allá de la crítica, hay que observar de dónde surgió la crítica. Porque algo que yo he escuchado o algo que he aprendido es que si alguien viene, oye, ¿ya supiste lo que andan diciendo de ti? Lo primero que le digo es, no, gracias. No, no sabes, no, te digo, no, gracias. Oye, te cuento lo que andan hablando, no, gracias, no quiero saber. Porque si la persona que me está criticando no tuvo el valor de venirme a decir, seguramente lo que quiere decir no es bueno para mí. ¿Sí está conmigo? Y si alguien te aprecia, de verdad te aprecia,
No te va a venir a decir, oye, ya sabe lo que anda diciendo de ti. No, porque seguramente algo trae entre manos. En cambio, si alguien sabe algo de ti, que están hablando de ti, esa persona, si te aprecia, va a venir, te va a observar, va a ver si realmente lo que están diciendo es verdad. Decir, ¿sabes qué? Yo creo que estás pasando esto, te está sucediendo esto, estás teniendo esta actitud que la gente está observando. Si no, mejor no digo nada, hermano. Y entonces usted también mire más allá de la crítica. ¿Hacia dónde me lleva esta crítica? ¿Me beneficia? ¿Me ayuda a cambiar? ¿Puedo mejorar como persona? Porque si te van a meter en un conflicto de que andan diciendo que tus zapatos ya están viejos, y al rato ya no voy a querer salir a la calle porque son los únicos zapatos que tengo y ya no voy a querer que nadie me los vea. Y van a decir, ya mi vida está regida o está determinada por la crítica. ¿Saben que hay gente que tiene miedo de lo que dicen los demás? Se conducen y actúan por agradar a los demás. No porque así sea y su conducta haga que los demás se sientan bien con uno. No, sino porque le preocupa qué van a pensar, qué van a decir. Limpia la casa porque va a venir tu mamá. ¿Y qué que venga? No, ves que va a ver que la casa está sucia. Pues así está. No, ¿qué van a pensar de nosotros? Pues nada. Y si se van hablando, pues que se vayan hablando. No va a cambiar tu vida lo que digan los demás, hermano. Porque si esa familia, esa persona, tu mamá, tu papá, tu suegro, tu suegra, tu jefe, quien sea, venga a tu casa y te critica por cómo vives, pero no lo dice con el afán de ayudarte, sino con el afán de destruirte, hermano, esa crítica no sirve. Porque si alguien te aprecia y dice, oye, tu casa está un poquito sucia, tienes problemas, no has podido limpiar, tienes complicaciones, y ya tú te enteras que esa persona pues no tiene a lo mejor ni cómo limpiar, no tiene tiempo, tiene 3 trabajos. ¿A qué horas limpia? Antes si come. Conocí a una mujer que le bastó una vez que le dijeran, oye, como que estás engordando, ¿no? Uy, no se lo hubieran dicho. Se volvió bulímica, se volvió anoréxica y al rato estaba muriendo de anemia. Una vez bastó. Cuando pude platicar con esta mujer, ya estaba en recuperación, gracias a Dios había ido a una iglesia, el pastor oró por ella, la aconsejaron, le ministraron, sanaron su corazón, y entonces sanan su corazón y ella aceptó que lo que le hizo caer en la bulimia y en la anorexia y en una dieta exagerada fue la voz que le dijo, como que estás engordando, ni siquiera le dijo que estaba gorda, solamente le dijo, como que estás engordando, ¿no? Y fue todo lo que le dijeron para que esa mujer cayera en un estado de enfermedad. Ese es el daño que puede producir una crítica. Por eso tenemos que aprender a distinguir. Ok. Por último. Cuida tu actitud hacia quienes te critican. Cuida tu actitud ante quienes te critican. Es decir, si alguien te critica, no reacciones. Me gusta una anécdota de un matrimonio que tenían un hijo, que el niño ya tenía 8 años y no había, no había hablado. Tenía 8 años y el niño no hablaba. Los papás creyeron que el niño había nacido mudo. Continuaron la vida, tenía 8 años y durante una semana, por necesidades de la familia, la mamá tuvo que darle a desayunar al niño avena todos los días. Y entonces el día primero le sirven avena, el niño comía su avena, hacía sus actividades y así estuvo durante varios días, hasta al final de la semana, de repente la mamá se le pasa el cocimiento de la avena y se le quema un poquito. Entonces usted sabe que el arroz, la avena, la lenteja, los frijoles, si se queman un poco, saben a quemado. Y entonces se
Se le quemó un poquito la avena, se la sirve al niño y entonces el niño prueba y le dice a la mamá, oye, esto sabe feo. Y la mamá dice, hablas, hijo, hablas. Ay, hace una fiesta, ay, el niño está hablando. Y el niño dice, mamá, es que todo iba bien hasta ahora. El niño no había hablado toda su vida porque no tenía nada que decir. Hasta ese momento que la avena le supo diferente y entonces habló. El problema es que nosotros nos enganchamos con las palabras. Queremos respuesta para todo. Había una mamá que iba con sus hijos y le preguntaba, es que ¿qué estás haciendo? Nada. ¿Cómo nada? Mira, a ver, dime la verdad, dime. Y la mamá diciendo, dime la verdad, y dime la verdad, y dime la verdad. Y el niño, no hice nada. Bueno, sí estaba haciendo algo aquí, pero... Y el niño empieza a mentir porque ahora tiene miedo a decir la verdad. Y entonces la mamá sabe que el niño está mintiendo y dice, no me mientas, dime la verdad. Y el niño inventa otra mentira para seguir escondiendo la verdad. No, dime la verdad. Y avienta otra mentira. Hasta que le dijeron a la mamá, deja de preguntarle, porque lo único que estás haciendo es que mienta. A lo mejor no está listo para decirte la verdad. A lo mejor tiene miedo a decirte la verdad. Mejor déjalo y no lo obligues a seguir diciendo mentiras porque te vas a enganchar. Y nosotros nos enganchamos con la crítica. No tenemos que engancharnos con la crítica. Por eso tienes que tener cuidado de tu actitud ante la crítica. Si alguien te critica, no reacciones, no te enganches, no hables solo por hablar. Refrena tu lengua un poco para no hablar cosas que no te van a resolver nada. Dice al final, ahí en 2 de Pedro, volviendo a Primera de Pedro capítulo 2, dice el versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Si algo tenemos que entender para poder aceptar la crítica, es que podemos cambiar. Si alguien critica algo que estás haciendo mal, cambia. Ay, pastor, pero es bien difícil cambiar. No, no es difícil. Porque el que murió en la cruz, ¿quién fue? El que pagó en la cruz, ¿quién fue? Jesucristo. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Si el que pagó ya fue Él, cambiar. Es lo que tienes que hacer. No te ofendas cuando te critican. No te ofendas, te digan, eres un mal padre. A lo mejor algo estás haciendo mal. Eres un mal marido. A lo mejor algo estás haciendo mal. Obsérvalo, analízalo, revisa y cambia. Y si cuando es que pastor duele tanto que a uno le digan las cosas, ¿a poco no duele que te digan las cosas? A menos que seas de Pablo no te duele. Pero siempre que te critican duele. Le tengo una buena noticia. Termine leyendo el versículo 24. Dice, y por cuya herida fuiste sanado. ¿Te duele lo que te dice? Yo antes le decía a mi esposa, es que tus palabras me duelen, hablas muy golpeado. Hasta que el Señor Jesús me dijo en mi corazón, claro, a mí me dolió más. Y me dolió para que a ti no te doliera. Así es que si te duelen las palabras, es porque tú quieres. Porque yo ya sufrí para que tus heridas fueran sanadas. ¿Cómo son sanadas las heridas en nosotros? ¿Cómo sanan las heridas en nosotros? Cuando alguien te ofende, ¿cómo sanas? ¿No? El tiempo no sana nada. Perdonando. Si las palabras te ofendieron, perdona. Si las palabras te dolieron, perdona. Si te despedazaron y te hicieron cachitos y te hicieron con la crítica, te destruyeron, perdona. Muchos de los artistas
famosos de Hollywood son criticados. Y hay una gran diferencia entre un actor exitoso y un actor fracasado. La diferencia es que superaron las críticas. ¿Cómo superan las críticas? ¿Sintiéndote mayor que el que te critica? No. Aprendiendo de ellas. Mejorando. ¿Sí está conmigo? Bien. Si usted quiere seguir teniendo problemas en su vida, en su matrimonio, sígase peleándose con la crítica. Sigue. Si usted quiere resolver su situación matrimonial, su relación de pareja, su condición en la familia, si usted quiere vivir en una mejor situación hoy, acepte la crítica. Supérela, cambie y sobre todo, sane su corazón. Aleluya. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie. Padre, te damos las gracias. Gracias por tu